Ok, cuando comenzamos y estaba la balacera y las balas venían y desaparecían, ni las atravesaban ni caían al suelo. El detalle es que yo me quedé mirando en el sueño, yo me quedé mirando y no pasaba nada. O sea, las balas solo desaparecían. Era impresionante para mí como yo ver la velocidad de la bala y mi vista poder captarlo. Generalmente tú no puedes ver una bala. Eran armas largas. Al mediodía más o menos, o en la tarde de ese día, Dios me habló lo que era la Biblia. Nunca más me le ha vuelto a dar ese significado de lo que significaba la Biblia en ese sueño, porque acuérdate de algo, y me gusta hablarlo, bueno, todos somos apostólicos y proféticos, por ende todos operamos en alguna medida en lo profético, pero me gusta hablarlo a los profetas, que Dios es el que te muestra, y el que te dice lo que estás viendo es Dios. Y significa lo que Él diga que significa. Pastor, ¿qué significa esto? Lo que Dios diga. No lo que dijo, lo que esté diciendo. Si tú me le quitas lo que Él tiene que decir, hoy tú me le estás queriendo quitar un atributo de eternidad a Dios. De la eternidad y de la omnipresencia. Porque Él está en el pasado, Él está en el presente, Él está en el futuro, Él es el eterno hoy. ¿Tú quieres saber qué cosa? Deja que Él te diga. ¿Cómo rayos tú sabes que era una vara de almendro? Solamente porque Dios lo mostraba. ¿Cómo tú sabes que tienes una visión? Y te voy a decir lo que es la Biblia para comenzar. ¿Cómo tú sabes? Tú vas a una congregación, Dios te lleva a una congregación, y cuando estás y acabas de entrar, lo que tú ves son un chorro de carabela. ¿Tú te quieres quedar ahí o tú quieres pelar la uña e irte? Tienes que arrancar. Dices, ahí lo que es un chorro de carabela. Pero si tú tuvieras una visión, como el valle de los huesos secos, y escuchas lo que Dios tiene que decir sobre eso, la visión era buena, aunque a la vista era mala. Entonces, por eso siempre te digo, lo que sea que Dios te diga, no importa cómo se vea, hazle caso. Aunque se vea mal, tranquilo, hazle caso. Si Dios te está hablando, hazle caso a lo que Dios te diga. Pero Él dice, si no mal recuerdo, esta es mi palabra que acelero y pongo en obra. ¿Qué cosa era su palabra? Lo que venía a suceder. Y eso era lo que Dios le estaba mostrando de su pueblo en ese momento al profeta. Entonces la Biblia, Dios me habló, y cuando me habló me dijo que ese era el ministerio de Maite, de la pastora Maite. En la vida, Dios me ha vuelto a hablar, usando como simbolismo que la Biblia sea el ministerio. Pero estábamos a punto de escaparnos ya. Cuando ella salió, dijo, no, mi Biblia la cargo yo. Fue para allá, la cogió y me acuerdo que la guardó en el pecho. Y ahí mismo salieron todos, pero se desaparecieron. No importa lo que el mismo don, el don de Dios que está en ti, te muestre. Deja que Dios te hable sobre lo que estás viendo. Ponte de pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios. Sabes que yo no soy tan sabio para explicarme, tú no eres tan sabio para entender. Aquí si Dios no da oído, estamos perdiendo el tiempo. Yo quiero que Carlos, el profeta Carlos, dé gracias a Dios y declare así que Dios nos da oídos. Toma el micrófono. Gracias Dios. Señor bendecido. Amén. En esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar todos reunidos aquí con el propósito de escuchar tu palabra, de que tú nos dé oído para escuchar tu palabra, para atesorarla y ponerla por obra, Dios. Te bendecimos, Señor. Dale palabra, Señor, dale sabiduría, capacidad, entendimiento al pastor que trae en esta hora tu palabra para edificar a este pueblo, a nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Puedes tomar asiento.
Tú sabes que Jesús nunca tuvo problemas de expresión y de Jerusalén se tuvo que ir porque no tuvieron oídos para Él. Así que cuando Dios te da oídos, no es que yo soy el más sabio, es que Dios te está dando oídos y yo quiero que tú conscientemente le des la gloria a Dios. Escúchame, nadie te puede revelar a Dios. Solamente Dios se revela a sí mismo. Entonces es cuando tú te empiezas a entender y dices, wow, gracias a Dios, porque pudo haber sido diferente. Tú puedes tener el mismo acceso y entender nada. Pero damos gloria a Dios. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Estamos en el capítulo 6, ¿correcto? Dice, no te voy a decir la página porque yo creo que mi página y la tuya son un poco diferentes. Pero si no mal recuerdo, estábamos en Efesios 2, 19 al 21. ¿Sí? Vamos a irte. Pues cuéntanos el chiste. De los que tienen el libro en la página del Desde que yo compré el libro es la primera que se me queda. Y yo, vamos para adelante. Vamos para adelante con el libro hoy. Porque ustedes saben que yo nunca tengo presión con cubrir material. A mí si se lleva a cabo el propósito de Dios aquí, yo estoy bien. Para eso es que yo vivo. Yo no tengo presión, yo no tengo diplomas que están esperando por ustedes. No tengo tampoco una cintita ni una estrellita que le voy a poner por buena asistencia. Una medalla. No con eso estoy hablando de que no queremos cubrir el material. Que mi peso es más grande. Mi misión, mi encomienda es que se lleve a cabo el propósito de Dios hoy. Amén. Ok. Bueno, solo para que quede en récord. Hermano José no trajo libro hoy. Solo para que quede grabado por aquí, por la internet. ¿Sabes, José? Pero, déjalo. El esposo de su. El que tira la foto. ¿Entiendes? Pero dale, vamos a seguir. En Efesios 2, 19 al 21 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo en el viejo pacto, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios en el nuevo pacto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estaba yo en Puerto Rico y me pasó algo muy particular. Yo leo la Biblia, pero desde que está en el app, yo la escucho también bastante. Y en esta ocasión, o en una ocasión, yo había leído Efesios varias veces, Dios me había alumbrado. Él sigue alumbrándote cada vez más, ¿verdad? Sobre la palabra. He escuchado a varios ministros hablar. Es un capítulo muy rico y muy usado. Pero me pasó algo particular y era que la Biblia digital no pasaba de Efesios 2 y terminaba y volvía a comenzar. Y yo no soy muy místico. A mí no me gusta eso del misticismo, estar buscando la simbología a todas las cosas. A mí, si Dios me quiere hablar, Él me puede hablar cuando le dé la gana, de lo que le dé la gana. Y como siempre enseño, de lo que Él no me quiere hablar, yo no le quiero preguntar. Yo sé que con lo que me quiere hablar requiere toda mi fe, toda mi fuerza, todo mi enfoque, para yo estar preguntándole en dónde rayos salieron los dinosaurios, por ejemplo, o gastar tiempo de oración para que me muestre algo de los marcianos o de los extraterrestres o de los que son más adelantaditos, de los Anunnaki y de cosas por el estilo. Pues a mí que Dios me hable de todo lo que me quiera hablar, y de lo que no me quiera hablar me quedo tranquilo. Entonces, pero ese día hizo un repeat como 3 o 4 veces. Y me acuerdo que estaba en La Luz antes de Barbosa, luego de Faroles. Si usted no sabe, tranquilo, no tiene que saber. Pero era donde vivíamos el apóstol y yo, en el mismo complejo de viviendas. Y cuando miro el semáforo, se abrió una pantalla. Y Dios mismo empezó a revelarme cosas
de Efesios 2. Yo me acuerdo que terminé llorando y fue espectacular. El resto de días después sí pasó de Efesios 2, pero fue como haberlo escuchado y ok, en la segunda vuelta ok, está bien, y en la tercera ok, en la tercera yo estaba, mira, tú no quieres cambiar, cuando de momento como que caigo así, tú no quieres cambiar. No me dio break ni a pensar, ¿será que Dios me quiere cuando ¡pap! Y ahí pasó. Y aunque no lo voy a tocar, pude ver en visión cuando salió agua y sangre del costado del maestro. Y caía yo llorando y Dios hablándome sobre eso. Entonces no es lo mismo saber cosas que estar a los pies del maestro, Él revelándote las cosas. No es lo mismo nunca tú estar escuchando revelación a que el Padre te lo esté revelando, sea que cuando te lo están hablando o sea que en directo te lo esté hablando. Da igual, yo no quiero poner que una cosa es más grande que otra, porque te voy a decir una cosa. Eso es como yo decir que Reina Valera es una porquería y que NBI está brutal. Que la Biblia en inglés está fuera de liga y que la de español es una porquería. ¿Usted sabe que no? De la manera que Dios me quiere hablar, está brutal, porque es Dios que me quiso hablar. No es la forma en que me quiso hablar, es que Dios me quiere hablar. Quítate de la idea esa de que la Biblia es más poderosa que un sueño de parte de Dios, o que un sueño es más poderoso que una palabra profética. Ok, mira, a mí si Dios me quiere enviar un text message, sigue siendo igual de poderoso. Si es un email, sigue siendo igual de poderoso. No es cómo vino, es de quién vino. Y si acaso vienes de la vieja escuela pensando cuando al profeta Aarón y a María le dije, el mismo Dios dice, con ustedes yo hablo en sueños o en visiones, pero con Moisés hablo cara a cara, lo he dicho otras veces y lo digo para volvernos a predicárnoslo y para beneficio de los que llegan nuevos. El cara a cara lo que significa es de gobierno a gobierno, de cabeza a cabeza. Pero el mismo Dios no va a boicotear su propio diseño de cómo hablar para decir yo hablo de primera clase o de segunda clase. No sé si me estás entendiendo. El mismo Dios que respeta y establece la autoridad, y por eso María cayó leprosa y Aarón no. Entonces va a decirte que de una forma es brutal de que él habla y la otra es una porquería. Entonces así él opera, él te da una salvación de primera y una de segunda. Diga conmigo, en ninguna manera. Pero cuando él habla y habla de los sueños y de visiones, está hablando con ustedes, me comunico en la forma que he establecido, pero con Moisés estoy cara a cara, la cara está en la cabeza, de cabeza a cabeza, de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad. Así que no se crea la falacia esa de que hay una forma de Dios más brutal. Incluso el profeta que pasó del viejo pacto y queda reconocido en el nuevo pacto, que fue el profeta Elías, cuando más espectacular logró comunicación con Dios, fue en el silencio. Así que cuando alguien me dice, y escuché audiblemente, mira, cuando alguien me dice a mí, y estaba orando, pastor, orando. Cuando yo veo esos ojos así como de vaca que va para el risco, como que orando. Yo digo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Yo no gasto el tiempo, pero ¿qué tú me quieres decir con eso a mí? Que Dios es más santo si tú estás orando. Tienes que pensar para que te saques la religión de la mente. Esta es una casa antirreligiosa. ¿Y qué pasa que estás orando? ¿Nunca has estado y Dios te ha hablado? O fregando, o lavando, o mapeando, o trabajando. ¿Sí o no? Sí. Si algo yo le enseño aquí, y le enseñaba ya a mi hija a las 11 de la noche, le decía, cuando te venga a hablar, vas a tener que querer escucharme. Porque he entrado en una etapa, y no era ella como Nicole, era ella como ministro. Y no porque no me estaba escuchando, es por donde hemos entrado. Porque te voy a decir algo, si no hay oídos, no tengo deseo de hablar. Porque esta es mi semilla, escúchame, esta es mi semilla. Yo puedo estar haciendo cualquiera de las actividades que mencioné u otras. Y si Dios le da la gana de hablar, a mí me da la gana de escuchar.
Si algo yo sé es que Dios no se equivoca. Si algo tú debes de saber es que Dios me ha puesto para tu vida. Si algo tú debes de entender es que yo no estoy buscando queriéndote hablar. Que yo tengo las manos llenas conmigo. ¿Tú me entiendes eso? Que cuando yo te miro a ti, a cualquiera, mira, a ustedes dos que acaban de llegar, la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Cuando yo te miro a ti, ay, sí, pastor, usted nos tiene que amar. Mira, yo veo trabajo. Yo te veo a ti, lo que yo veo es trabajo. Eso es feo, pregunto, eso es feo. Eso no es feo. Hace falta en el reino ya que se levanten relaciones verdaderas. Dije el domingo, hay relaciones de 20 años que no valen nada. Y no sé cómo hay gente que están dispuesta a dedicarle 20 años más. Eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo proceso bien, ni lo quiero aprender a procesar. Pero hay relaciones de un día, one time, de un día. Y viene un Eliseo, cuando lo tocaron con el manto y dejó todo lo que tenía y se fue a caminar tras el profeta. Y esa relación valía más que todas las demás, incluyendo la de su padre. Y se fue porque todo estaba bien, no todo estaba mal. Entonces, se tiene que levantar un pueblo bien dispuesto, entendido. Y si te vengo a hablar, va a tener que haber una medida de querer escuchar. Si no, yo tranquilito puedo hacer así, recoger y seguir. Y yo sé hacer eso. De verdad te lo digo. Ay, pastor, me está poniendo. No, de verdad. Yo sé recoger, quedarme relax y pasar y esperar a la próxima. Bueno, estamos en un tiempo espectacular. Al fin y al cabo, Dios me revela sobre eso. Sobre la sangre y el agua. Y me hablaba y me revelaba sobre ese espectacular. Y seguiremos hablando sobre eso. Pero aquí voy a seguir ahora. En Hebreos, al hablar de los héroes de la fe, Dios, te lo voy a llevar abajo, Dios que es perfecto, tiene un plan perfecto para perfeccionarme con gente imperfecta. Tú y yo tenemos que entender eso. Porque si no, tú y yo vamos a querer obedecer a Dios condicionado a la perfección de la persona que Dios nos pone. Entonces, hay demasiada gente que solamente son libres del pecado y son esclavos de cualquier otra cosa, incluyendo de la perfección de sus líderes. No, pues yo te lo voy a decir adelante. Tú eres un escogido y yo soy otro. De escogido a escogido no nos llevamos nada. Sabe de que sabe que no le permito a nadie estar detrás de mí o a la sombra. No, si Dios te trajo, tú vas a tener que tomar tu lugar. Y si no lo tomas, pues perfecto, pero no cuentes conmigo para estar detrás. Porque Dios lo que Él me ha hablado es lo siguiente: que vaya junto con un pueblo y los lleve hacia Él. Por eso no los llevo hacia mí. Por eso los llevo hacia Él. Es como que toma tu lugar y vayamos pues. Entonces, una de las cosas que tienes que entender para poder pactar con Dios, verdaderamente, no tener la intención y hacer el vocablo de pacto y después el comportamiento no es de pacto, no. Para poderte mantener es que vas a entender que Él es soberano. No a saberlo o predicarlo, a entender, como por ejemplo no estar pendiente a la perfección. Pero los que tienen pareja, mira tu parejita, ni a la perfección de ella o de él. Yo se lo conté una vez y te lo cuento solo como recordatorio para proseguir. El día que Dios me reveló, ser listos y bobos no, ese es un gran eslogan de esta casa. Basta ya de tanto bobo. En el reino hay demasiado bobo, ya no cabe uno más. Y conmigo no puedes contar para ser un bobo. Pastor, ¿hay que hacer con listería? No, listería es igual de ser bobo. Hay que ser listo igual a Dios. Soy la imagen de Dios y Dios no es bobo. Mira, ni un pelito de bobo tengo, ni uno. Ni de los blancos ni de los negros. Entonces, cuando Dios me mostró que yo había pactado con mi apóstol, pero nunca ni me había imaginado si él fallara. Y Dios, como brega conmigo de esta manera, que me lleva y me muestra cosas particulares, aun si pasaran eso para mostrarme la verdad de mi corazón,
Pero no es a mí nada más. Es que muchos le pichean. Pero dale, voy a seguir. Le pichean él, lo evaden. Tengo que traducir en español de español. Entonces, lo evaden. A mí no me gusta evadirlo, me gusta ver la verdad del corazón, aunque me espante, porque sé que ahí viene corrección. Pues ese día, cuando Dios me muestra, en un momento así, si él fallara, dice, y nada más ese gesto interno, no fue ni por fuera, me di cuenta que mi pacto, aunque había sido genuino en el momento, estaba condicionado en algún lado aquí a que él no fallara. Por ende, estaba condicionado a su perfección. Si todos aquí, todos los que estamos, faltaran y solamente tú quedaras, en nada Dios cambia. Pastor, pero ahí están mis hijos. Pastor, ahí está mi esposa. Pastor, ahí está mi esposo. Pastor, ahí... Pues los estoy incluyendo a todos ellos y a mí. No, pastor, yo lo amo a usted, ame más a Dios. Si usted ama a Dios, esto va a estar cuadrado. Si usted se enfoca conmigo, se puede descuadrar. Pero si usted ama a Dios, el amor por el default, bajando, debe de engranar. Porque, repita conmigo, el diseño de Dios sí funciona. Pero el diseño de Dios que sí funciona, hay que labrarlo y guardarlo. Todo lo que no labres y guardes se va a corromper. Escúchame. Todo, no tiene que llegar el pecado, por consecuencia va a llegar el pecado, pero no tiene que haber pecado. Cuando se corrompió en el huerto no había pecado, por consecuencia hubo pecado, porque se dejó de labrar y de guardar. Entonces ese día me tocaba recoger las ofrendas y le pedí al apóstol cuando subió, le hablé y yo le decía: reafirmo mi pacto para contigo. Y eso se oye raro, porque acuérdate que usted escuchó el preámbulo, lo está escuchando en frío, de aquí para adelante. Dice, y no me importa, no está condicionado a tu perfección. Es que Dios es soberano y te escogió a ti para mí, sobre mi vida. Él no es una persona de autoridad en el reino, Él es una persona de autoridad para nosotros en el reino. Eso es diferente. Lo he dicho otras veces. ¿A quién uso siempre? A Benny, nuestro hermanito Benny. Él no es Benny Hinn, el hombre tiene unción y tiene una persona de autoridad en el reino. Tiene sus dichos y tiene sus grandes logros y sus grandes destrezas. Y es una persona de autoridad, pero no es una persona de autoridad sobre mí en el reino. Es una persona de autoridad en el reino. Pero el apóstol es una persona de autoridad sobre nuestras vidas. Esos son otros 20. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí? Francis. Sí, hasta ahora, fíjate. Esa fue Francis. La esposa de Lau, se ve desde allí, mírala. Mírala ahí. No te muevas. Ahí, mírala ahí. Esa es ella. Llegó ahora. Entonces, solo para que queden récord, que yo dije, el que llegue con un jacket de Adidas hoy se la monta. Yo lo había pensado desde antes. Y cuando ella llega con un jacket de Adidas, mira qué cosa. Yo digo se la monta, es otra forma de decir, va a participar conmigo. Es otra forma de decirlo. ¿Sí o no, Pancho? Seguro. Bueno, entonces cuando usted sabe y reconoce de que Dios escoge a una persona imperfecta dentro de su plan perfecto, es más, repítalo conmigo, Dios tiene un plan perfecto para perfeccionarme, usando gente imperfecta. Ahí es donde Dios se lleva la gloria. Vamos a darle un aplauso a Dios, porque eso es libertador. Si la mitad del pueblo de Dios hiciera eso, fuera un poquito de Dios. Si dejaran la población de que aquel mayor, aquel hijo, aquel primo, hace así en su soberanía. Él lo hace así porque Él quiere y porque Él puede. En el camino de perfeccionar los santos, aún siendo imperfectos, somos perfeccionados por hermanos imperfectos, pero escogidos y constituidos por Él. ¿Quién?
nuestro hermano imperfecto para perfeccionarnos. Entonces, no es para que tú estés viendo la imperfección, es para que seas libre de que estés supuestamente obedeciendo a Dios y realmente en la mente hay un psique, la psique, ¿cómo te funciona? Realmente lo que está obedeciendo es que dice, no chico, no, es que mira lo que es brutal, él no falla, mira qué brutal. Y a lo mejor te estás empezando a salirte de las babas. ¿Sabes qué? Enamórate solo de Dios y de tu pareja, de nadie más. Pastor, ¿eso no trae una división aquí? No, eso me libra de división aquí. En el pasado y no ha funcionado, lo cogieron a los taínos y a cualquiera del pueblo que tú vengas, a los indios de ahí, a los nativos de ahí, también los españoles lo pasaron. En todos los sentidos, se aprovecharon. Pero ¿sabes qué? No solo era que eran muy listos, es que los nativos eran muy bobos. Así que no es que me da pena con los nativos. Yo pasé esa etapa. Y acá también. ¿Viste? Los de camisa verde dijo, y sí que sí. Que vengan con camisa verde. Dale, que vamos a darle. Entonces, es para usted ser libre y dejar esa bobería de con la perfección. Es ahí donde Él se lleva toda la gloria. Miren, Hebreos 11, 8 al 10. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de que Cristo es el fundamento. Te pregunto, ¿alguna vez has recibido una palabra profética? ¿Alguien te bendijo con algo que habías pedido a Dios o anhelabas? ¿Alguien ha sembrado en ti? Si la contestación para una de estas es sí, la pregunta entonces sería, ¿y cuándo dejó de ser Dios? Si acaso has perdido el hilo, si fue que no leíste el capítulo, ¿verdad? Que puede pasar que alguien haya llegado ajorado en estas 3 semanas y no haya podido leer, en estas cuántos son, tú sabes, bueno, no haya podido leer. Lo que estábamos hablando es de la gente que ponen y establecen ya como que no hay apóstoles, porque quien los constituía era Jesús o Jesucristo. Y porque Jesús de Nazaret ya ascendió. Pero mi pregunta es, si Él es el que los constituye, que Él es, ¿cuándo deja de ser Dios el que te habla? ¿Cuándo deja de ser Dios el que te suple? Aunque haya usado a una persona, sigue siendo Dios. Dice, la respuesta es nunca. Siempre fue y es y será Dios. Él establece su orden y luego opera a través de lo que Él mismo establece. O sea, Dios siempre va a usar a un hombre para revelarse a tu vida, aun cuando te está hablando en directo. Yo he escuchado gente que no sé, piensan que rayan en la sabiduría y para mí es como, ¿cuál es la versión de Biblia que habla de estupidez? NTA, algo así. Pues yo hablo esa versión de Biblia, pues rayan en la estupidez o operan en la estupidez. Porque aun cuando lo que me hablan y me quieren decir es que solamente ellos la Biblia, o sea, que no hay palabra, yo digo, ¿y quién tú crees que escribió la Biblia? Diga conmigo, un hermano escogido e ungido. Un hermano escogido e ungido. Entonces, si lo escribió un hombre, sigue siendo tan santa como cuando Dios usa tu boca y se separa lo vil de lo precioso y te conviertes en la voz de Dios. Pastor, usted como que le tira la Biblia. No, yo no le tiro a la Biblia. Yo solo no le robo la gloria a Dios para dársela a la Biblia. Escúchame, por cuanto proviene de Dios, es que es santo. Hay libros que no sirven y hay libros que sirven. Y en realidad, en la Biblia habla hasta el diablo. Si usted la lee, lo va a ver. En la Biblia hay cosas que están escritas solamente para que usted no lo haga así. En la Biblia hay gente que solamente tomó un lugar en la Biblia para Dios mostrar la soberanía de cuando no lo escoge.
para Dios mostrar cómo se hace mal un oficio, cómo no se hace. Entonces usted no puede estar magnificando la Biblia, magnifique a Dios. La línea es fina, pues ¿sabe qué? Si usted la logra ver, usted va a poder salvaguardar su adoración a Dios. No va a adorar nada de Dios, solo a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, Carla? Entonces, el oficio del apóstol fue él quien lo estableció para el nuevo pacto, ministrando y edificando el fundamento que es él. En todo lo escrito aquí se ha llevado a la función espiritual de lo que tiene que ver con el apóstol. Hoy la iglesia sabe muchas más funciones. Si usted pregunta sobre lo apostólico, sobre el apóstol, las funciones del apóstol, usted va a ver más que todo el mundo sabe las funciones que generalmente hace un apóstol en lo natural. Más desde lo espiritual es que se queda como liviano, excepto cosas repetitivas que puedan disertar quizás más espectacular que todos nosotros juntos. Pero sin embargo, lo espiritual, la esencia, lo importante, se queda vacío y hueco. Las funciones que el apóstol o cualquier oficio debe o tiene que hacer, pero lo verdaderamente importante en muchos casos no se hace, que es lo espiritual. Somos una casa espiritual, nuestra función es espiritual. Lo que hacemos en lo natural, como tareas y o encomiendas, que sea como resultado de que estamos haciendo lo espiritual. Entonces ahí todo cambia. Porque, por ejemplo, los servidores no están, hace, no sé, 10 años, 20 años atrás, no sé cuántos años atrás, cada vez que llegaba una persona de autoridad había que cargarle la Biblia, la toallita, maybe el bulto, y yo he hecho eso y lo hago como honra, pero me tengo que asegurar que es honra, no estupidez, que se mantenga como honra. Entonces, los servidores, los ujieres, los diáconos, no sé cómo de dónde vengas, en un momento era los velamocos. ¿Sabes lo que son los velamocos? ¿No? ¿Cómo sabes lo que son mocos? Te salen de la nariz así. ¿Te acuerdas lo que tú me decías hoy? Xavier, cuando me decía no, que a Carla que le sale mucho, que... No, tú no me dijiste, tú no me dijiste eso, No, estoy yo así de momento. Pues es como si los ujieres, su función fuera estar velando a ver quién le sale 4 lágrimas y 2 mocos para repartir una Kleenex. Esa no puede ser la función en una casa espiritual. Esa tiene que ser parte de las tareas que se pueden hacer. Pero si un servidor lo que está esperando quién llora, o los lágrimas, ¿te gustan más las lágrimas? ¿Sabes lo que son las lágrimas aquí? No sabes lo que son mocos, pero lágrimas sí. Pero está bien, dale. Pues las lágrimas, velando las lágrimas, a ver quién llora para llevar una Kleenex. Qué triste. Hoy compartía yo con alguien del oficio profético y le decía, de donde nosotros venimos, el profeta lo único que hacía cuando hacía algo era profetizar. Y la casa estaba perdida, estaba enajenada totalmente de una edificación profética. En una palabra profética yo no te cambio ni una palabra por un sinónimo. A lo mejor lo hice más de una vez, pero conscientemente lo hice una, usted lo sabe, se lo he dicho. Y cuando lo dije, termino, la persona viene llorando a decirme cuán exacto había sido. Lo que la persona no sabía era que el Espíritu Santo me estaba hablando y me decía, ¿quién te crees que has cambiado el mensaje? Y no me acuerdo cuál era la palabra, pero era como decir de carro a auto. Es como si yo viera a suyo y dijera, fíjate, la palabra auto le combina más que carro. O si estamos en Puerto Rico, que carro. ¿Me entiendes? No, déjame decírselo. El auto.
Sí, así con un poco de el auto. No. Y cuando el Espíritu Santo me dijo eso, yo sentí una reprensión. Y empecé, que yo lloraba por dentro. Las lágrimas no me salían, pero yo estaba llorando por dentro. Y la persona diciéndome eso, y yo me acuerdo, era más bajito que yo, digo, sí, gloria a Dios. Era casi, déjame quieto, date para allá. Diciéndome, profeta, qué exacto, qué exactitud. No es exactitud, es cuando se dice otra palabra. Certero. ¿Qué es certero? ¿Qué es certero? Ahí. Y el Espíritu Santo diciéndome eso. Y ese día pacté con Dios y él, jamás volveré a usar un sinónimo cuando tú me mandes a decir algo. En una palabra profética. En una edificación hay un margen para hablar. Y tú edificas sobre el tema. Entonces, de donde venimos, los profetas solamente servían para profetizar. Por eso es que las casas estaban cojas. Por eso es que no estaba el balance apostólico y profético. Sin contar que el oficio del apóstol no estaba constituido. Bueno, en el espiritual sí, pero hablo acá en lo natural establecido. Entonces, el profeta era casi como una marioneta. Era la hermana aquella que le llegaba la unción y decía 4 cosas. Entonces, yo decía, se levanta un pueblo edificado proféticamente, y eso es otra cosa. Pero si estuviéramos esperando como que el profeta, su fruto es profetizar, entonces cuando yo voy, digamos, al profeta Elías, que es el que Dios constituye y lo pone bajo el espíritu de Elías, lo que simbolice eso, no hay problema con Juan el Bautista, pero igual es mencionado para el nuevo pacto. E igual es también mostrado con Jesús en la transfiguración, ¿sí o no? Ok. Pues Elías sí. Cuando tú buscas palabras proféticas, como 2. Milagros en general, 7. 3 palabras proféticas. El profeta, el caballete. No, a mí me gusta más Samuel. Está bien, pues dale, dime las profecías de Samuel, dale. Dale. Con una mano, dale, dímela. Lo que sale en Biblia. Mencióname 2 palabras proféticas de Samuel. Me pueden mencionar cosas que Dios le habló. Pero estoy hablando de palabras proféticas, lo que tú y yo entendemos que son palabras proféticas. Entonces lo que hemos estado es jugando en una falacia en lo profético, poniendo una medida que el mismo Dios no ha puesto nunca, ni en el viejo pacto ni en el nuevo. Porque el profeta está en Efesios 4:11, como estuvimos hablando, y dice, para edificar los santos. ¿Me sigue? Y ni quiero hablar hoy del evangelista, que he escuchado barbaridades, que van y llegan la esperma por ahí, para afuera, otros más han dicho que si orinan por fuera, y si lo estuvieras escuchando espiritualmente, aunque da un poco de gracia, dicen, tú sabes, como que de regar la semilla. Pero incluso cuando yo digo, pues mira, estos están por ahí. Y el pueblo de Dios careciendo de una edificación evangelística, del evangelista. Porque el detalle es que en Efesios 4:11 no sale en Efesios 5:1 el evangelista. Está dentro del mismo combo, diga conmigo, del apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, para edificar a los santos. El pueblo de Dios careció de eso. Y donde yo he visto, en pocos lugares, pero donde he visto grandes unciones, chocan entre sí. Y es como si no cupieran en Efesios 4:11. Entonces es un gran apóstol con un gran profeta que no pueden funcionar. Pero la Biblia parece que la amiga está equivocada, porque dice apóstoles y profetas. Yo no sé cómo a ti te suena eso, pero a mí me suena así: apóstoles y profetas. Cuando fue a nacer Jesús, le enviaron a un Juan el Bautista, a un profeta, y salió Jesús, el fundamento, con el profeta Juan, que en su propia barriga fueron bautizados. Pregúnteme quién a quién. Jesús bautizó a Juan el Bautista, y después Juan el Bautista bautizó a Jesús en lo natural.
Entonces, cuando yo veo la palabra y a medida que sigamos en el libro, tú vas a ver que todo el tiempo que las cosas no están escritas así como así. Pero es como te dije, a Dios gracias porque pudo haber sido diferente, pero a Dios gracias que le plujo, le plació plantarnos en este huerto, que se vive más de lo que se predica, porque cuando Dios vino a dictarme sobre esto en la Biblia, yo había escuchado y he escuchado muchas prédicas, o algunas, ¿ves? Estoy hablando en el tiempo de congreso y cosas sobre lo apostólico. Había un apóstol que dice, yo veo una matriz así. Él habla así. Pues una matriz, siempre veía una matriz. Y si no, veía una culebra. Veo una culebra que viene así. Yo lo estoy diciendo así. Lo que yo digo es, ¿cuál es su función? ¿Y sabe qué? Él vino en rompimiento para nosotros caminar ahora sí. Pero un día yo le digo al apóstol de nosotros, digo, no, el tipo siempre está viendo una matriz. No me mira esto para allá, me mira esto un momento. Que está viendo una pájara, una cosa, tú sabes, eso de siempre veo una, ¿tú entiendes? Ese tipo, oye, Pancho, ya. Pero vaya, si así Dios le habla, pues está cool. Pero al fin y al cabo, escuché muchas cosas sobre lo apostólico. Y después escuchaba sobre los profetas. Pero en mi Biblia dice apóstoles y profetas, pero nunca vi apóstoles y profetas juntos operando. Siempre este era el común denominador. No entendían mi ministerio. Y me tuve que ir. Mi ministerio era muy poderoso. Y puede ser que Dios se lo haya hablado, que el ministerio era muy poderoso. Pero en algún momento cogieron entonces las maletas. ¿Por qué? Porque mi ministerio es tan poderoso. Y eso es lo que significa que es más poderoso que el tuyo. Yo no sé cómo te suena eso, pero cuando a alguien tú dices, no, es que Dios me habló, mi ministerio es muy poderoso. Y pues donde estoy no me entienden. Yo sé lo que me está diciendo. Yo no creo que mucha gente se atreva a decirme algo así. Pero como sé que lo han dicho, de ahí que lo hablo. Yo sé lo que me están diciendo, que el ministerio de él es más poderoso que a cualquiera de los que está allí. Que él la echa y no se la echa. Ese es el más que mea. Así. Al fin y al cabo, a Dios gracias porque pudo haber sido diferente. Esta es una casa que viene del Newport. ¿Sí? Pero usted está viendo las diferentes funciones y no chocan. Ah, sí, deja que crezcan un poquito más. Ah, no, pues vente, vamos para Puerto Rico. Y vas a ver grandes dones, grandes oficios, grandes caracteres, funcionando entre sí. Y te puedo decir, mira, este es el evangelista, este es el maestro. Hay varios maestros, pero cuando hablo de que este es el maestro, es de que este, pues es el que Dios puso como la cabeza en magisterio, como la cabeza en lo profético, como la cabeza en el apostolado. Ya el apóstol Tito no es el único apóstol en el ministerio, pero es el apóstol del ministerio. Y cuando tú dices del ministerio, tú sabes lo que, ¿verdad? Es responsable como cabeza principal en el ministerio Tierra Nueva. Pero ya no es el único apóstol ungido y ejerciendo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que van a chocar ahora porque hay otro apóstol? ¿Va a chocar con el apóstol? Diga conmigo, en ninguna manera. Pero predicarlo es fácil. Si fácil fuera vivirlo, muchos sitios lo estuvieran viviendo. Capítulo 7. Oficio o semejanza. La Biblia comienza con Génesis 1 y del 1 al 2, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, lo que Dios establece al llenar la tierra es orden. Diga conmigo, Dios llena la tierra con su orden. Escúchame, la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba vacía de su orden. Te lo he dicho otras veces, quiero volver a reenfatizarlo, porque es importante que tú y yo lo tengamos muy presente. La tierra de lo que estaba vacía era de orden, y Dios la llenó con orden. Por eso vino día a día estableciendo y desorden.
Hoy día se repite la historia. Y aunque haya vacío y desorden, se mueve en personas, ministerios, ministros y o ministerios. Te voy a decir algo, y así. Cuando Dios estaba vacía de su orden, te lo he dicho otras veces, Dios se movía, el Espíritu Santo se movía, ¿sobre dónde? Sobre la faz de las aguas. Y fíjate que al día de hoy todo científico sabe que de las aguas es que sale ¿qué? Todo animal viviente. Diga conmigo, porque en el agua estaba impregnado de la vida de Dios. Entonces, pero una de las cosas por las cuales el Espíritu se movía era porque de la materia conocida por nosotros, tú pasas por el lado de un árbol y solo pasaste. El árbol solo se entera si hubiera luz y tú le haces una sombra. Pap, pap. Luego, si no hay eso, no pasa nada. ¿Me sigue? Pero en el agua es la única materia conocida por nosotros de ese tiempo que al Espíritu de Dios moverse reflejaba ¿qué? Reflejaba imagen. Y se impregnaba de vida. Es por eso que el Espíritu Santo, aunque hubiera desorden, estaba vacío de orden, al igual se paseaba. Bueno, en Timoteo 2:15, déjalo ahí, ahorita lo seguimos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le está diciendo el apóstol Pablo al apóstol Timoteo, le está diciendo que aunque esté vacío y desordenado, igual Dios no está limitado a no poder moverse sobre su creación. Mas la intención de Dios es que estemos llenos de su orden. Y así en el pacto que estamos, diga conmigo la gracia. En la gracia, Él está no solo sobre, sino dentro de nosotros. Entonces, ¿qué te quiero establecer con esto? El Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo hicieron un intercambio de estar moviéndose sobre la faz de las aguas que podían reflejar la imagen para hacer una creación, diga conmigo a mí, amén. Adán y Eva. Entonces, en donde reflejó su imagen, y aunque lo creó en orden, el desorden no iba a condicionar el que Él se pudiera mover sobre ellos. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Por eso es que hoy, aún ya siendo hechura de Cristo, una nueva criatura, incluso una creación superior al primer Adán, ese principio sigue funcionando y tú puedes ver gente en desorden en donde como quiera el Espíritu Santo se puede mover y tiene alguna medida de impregnación. Cuando tú y yo vamos a Subway, en el reino, todo, diga conmigo, en el reino, funciona por impregnación e impartición. Pueden haber otras cosas, pero yo te quiero hablar de estas dos. Tú y yo vamos a Subway, yo tengo hambre, tú también, yo como y tú no. Cuando salimos, los dos salimos apestosos ¿a qué? A Subway. Si te saluda tu esposa, ella, tú estabas en Subway, si me saluda mi esposa, aunque yo tenga chicle en la boca, que no estoy diciendo porque me sepa nada, por la impregnación que hubo. Entonces, en alguna medida, aunque haya vacío y desorden, se puede haber una impregnación. Pues no estás alto, no estás abastecido, pero estás impregnado, que no está condicionado a que comas. Cuando el Espíritu Santo se mueve por encima de las aguas y refleja imagen, que ya nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no está condicionado a que haya orden para ver alguna medida de impregnación, aunque no esté lleno. Entonces es importante que tú y yo entendamos y caminemos ahí cómo Dios funciona, cómo funciona la tecnología del reino. Cuando te crea problemas, acuérdate de eso. Bueno, en Génesis 1, 26, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
Aquí queda demostrado que la intención de Dios al crear al hombre es que éste refleje su imagen. Ese es el orden que queda establecido y no ha cambiado, como acabamos de hablar. Más abajo dice, partiendo de esta premisa, vemos claramente y diferenciamos que la paternidad, porque voy a empezar a meterle ahora directo a la paternidad. Acuérdate que el tema, ¿cuál es de este capítulo? Oficio o semejanza. Partiendo de esta premisa, vamos a diferenciar, o vemos claramente y diferenciamos, que la paternidad no es parte o característica del oficio. Escúcheme, ¿del qué? Del oficio, sino el reflejo de la imagen de Dios establecida desde el comienzo de los tiempos, como Él funciona, pero estableciendo para este tiempo que estamos en qué pacto. En el de la gracia. ¿Qué es el pacto de la gracia? Te estoy diciendo, el pacto de la gracia, se puede hablar sobre este tópico en varias líneas, pero al fin y al cabo, si lo vemos siempre como una historia, cuando tú ves la Biblia, tú ves la historia de Adán, ves la historia de Noé, ves la historia de Abraham, y es la historia de la vida de. Cuando tú ves el nuevo pacto, es la historia de una pareja. Dígame, ¿quién? No, yo te pregunté. ¿Qué pareja? Dime. Cristo y la iglesia, Cristo y la esposa, el esposo y la esposa. Esa es la historia. Entonces, que cuando ellos se casan, cuando nos casamos, viene Jehová Dios y se revela como el qué, como el Padre. Entonces, parte del pacto de la gracia es la revelación del Padre. Es más, en el libro en algún momento yo toco y digo que mucha gente habla de que son cristocéntricos y siguen solo hablando de Cristo y dejan de hablar del Padre, y para mí son estupicéntricos, porque es que no tiene sentido que si tú defiendes a Gandhi y eres un gandhista, luego de eso busques ametralladoras para matar a todos los que hablan en contra de Gandhi, porque estás pisoteando el mensaje que Gandhi hablaba. O sea, en vez de extenderlo diciendo que eres gandhista, lo tumbas. Si el mensaje de Cristo era el Padre y yo soy cristocéntrico, lo que debiera de entender es extender el mensaje de la. Por ende, parte de tu imagen debiera de reflejar paternidad. Entonces no tiene que ver con el oficio, tiene que ver con el principio e intención original de Dios, de que somos creados a imagen y semejanza. Y la paternidad no tiene que ver con el apostolado, tiene que ver con los apostolados, con los proféticos, con los evangelistas, con los ujieres, con cualquiera para este tiempo, en este pacto. No tiene que ver con el oficio, tiene que ver como creación y hechura de Él. Ese era un buen momento para aplaudir a Dios. Aunque si fueras libre de eso, ya tú no vas a tener como diciendo, déjame ver cómo te digo. No, ese es un apóstol, ¿viste la paternidad que tiene? Wow, se siente un padre. Pues mira, si me lo estás diciendo con estatura y me estás diciendo que sientes y percibes y recibes madurez en él, good. Si me lo estás diciendo porque eso lo valida como apóstol, mal. Porque pudiera no ser ningún oficio y ser un padre. En lo natural tú lo logras ver. Tú ves a gente que no saben hacer nada, ves a gente que son policías, ves a gente que son padres, preñan. O crían, vamos, no quiero entrar en eso. Pero a propósito, aquí termino. ¿Sí o no? ¿Me das este break? ¿Sí? Hablándote en serio. Cristo se mantiene siempre como primero. Él es el primero entre todas las cosas. Amén. Acuérdate que Él viene de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá.
Pero el león de la tribu de Judá, ese linaje vino a través de José. Y José es lo que tú y yo llamaríamos el padrastro. Pero Dios se lo valida como padre y le entrega el linaje a Jesús. Y es lo que le da la autoridad legal, espiritual, eterna aquí en la tierra para decir, Él es el león de la tribu de Judá. Escúchame, el que no tuvo que ver nada por ahí en la preñez de María. No tan siquiera, el linaje no viene ni a través de María, que fue la que sea, vino y lo alimentó dentro de ella. Yo sé que tú estás solamente escuchándome, yo te voy a decir lo que te quiero decir. Primero, la paternidad y el padrastro se reconoce como paternidad. Cuando tú adoptas a un hijo, tienes todo derecho legal aquí en la tierra y en el cielo es igual. Pero para tú y yo poder ser adoptados como hijos del Padre, tener el espíritu por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. Él tuvo que venir y ser primero adoptado para tener nosotros autoridad legal, para nosotros ser adoptados legalmente. Porque Él siempre, ¿cuántas veces? Siempre es el primero. Que tú y yo lo veamos, lo sepamos o no, se nos haya revelado, son otros 20. Pero cuando Él viene y nos pide algo, ya Él lo dio. Y como Él opera en autoridad, para nosotros ser legalmente adoptados como hijos, reconocidos como hijos coiguales con Cristo, Él tenía que venir primero y ser el primero en adopción. Entonces, por eso yo sé, bueno, por eso y todo lo demás, pero viéndolo aún desde ahí, nosotros no somos ni el plato de segunda mesa, ni somos el plan de contingencia de Dios, somos el diseño de Dios desde la eternidad.